Estamos en vivo. Muy buenos días para todos. Bienvenidos al Club de Revistas de los Servicios de Reumatología de la Universidad del CES y de la Universidad Pontificia Bolivariana. El día de hoy nos acompaña el doctor Carlos Jaime Velázquez Franco. El doctor Carlos Jaime Velázquez es médico reumatólogo de la Clínica Bolivariana y es además el jefe del programa de reumatología de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana. Nos acompaña también el doctor Sebastián Herrera. El doctor Sebastián es médico reumatólogo, trabaja en su consultorio particular y trabaja en Arte Médica. Adicionalmente a eso, hace parte del grupo de las guías de Lupus de Panlar. Mi nombre es Miguel Mesa, soy médico reumatólogo y trabajo en la Clínica Bolivariana y en mi consultorio. Nos acompañan también los fellows del servicio de reumatología, nos acompañan los residentes que están rotando por el servicio de reumatología y varios médicos que usualmente nos acompañan y que son muy juiciosos. El día de hoy vamos a tratar un artículo que es particularmente importante y que va a ser de particular relevancia en los años por venir, que es el estudio de Avacopan para el tratamiento de las vasculitis ANCAS. Lo va a presentar la doctora Diana Cristina Varela, que es la fellow del servicio de reumatología. Doctora Varela, tiene usted el micrófono. Profe, muchas gracias. Entonces vamos a hablar sobre este estudio que salió el 18 de febrero del 2021. Para hacer un preámbulo es hablar un poquito del complemento en la vasculitis. Entonces el C5, que es el blanco de este medicamento, es la vía donde se encuentran tanto las vías clásicas como la vía alternativa para iniciar todo el ataque de complejo a membrana. La importancia del C5A es que funciona como un factor quimiotáctico para los neutrófilos. Entonces esto va a hacer que la respuesta inflamatoria se perpetúe. Y esto es uno de los estudios que se hicieron en el 2012 sobre cuál era la importancia del C5A en los pacientes con vasculitis ANCA positivo, y se dieron cuenta que los pacientes tenían un nivel de C5A tanto a nivel de plasma como urinario muchísimo más elevado en la fase activa. Y ahí viene o parte varias de las ideas donde se genera este medicamento, el Avacopan. Entonces, no solamente es importante la presencia de los anticuerpos MPO y PR3, sino también esa presencia de ese 5A, porque va a inducir a la netosis y va a inducir a la perpetuación de los neutrófilos en el área de la inflamación. Y no solamente esto está en las vasculitis asociadas a ANCA, sino también en las vasculitis de grandes vasos se ha descrito. Y parte también importante, no solamente porque la vasculitis es una enfermedad que causa mucha mortalidad y morbilidad, sino que también tiene un alto consumo de esteroides durante todo el tratamiento. Entonces, parte de lo que se estudia es también iniciar un menor uso de esteroides en los pacientes que tienen esta patología. Y la Avacopan lo que hace es bloquear el receptor C5A, que es la partícula CD88, y eso entonces va a disminuir la quimioatracción de los neutrófilos y también va a disminuir la activación de estos. Entonces, para entrar en detalles del estudio, este estudio se hizo en 143 centros internacionales, es un estudio controlado, aleatorizado, doble ciego, y tiene dos brazos principales. El brazo de Avacopan, que se dio 30 miligramos 2 veces al día, con un placebo equivalente por 52 semanas, y tuvo 8 semanas de seguimiento posterior. Y la prednisona también tuvo un placebo equivalente con una disminución gradual durante 20 semanas e iniciaban en 60 miligramos día y empezaban en una pauta descendente hasta una interrupción en la semana 21. Esta es la pauta de ellos. Vemos que Avacopan a la primera semana tenían 0 esteroides hasta la semana 21 y la prednisona se dividió porque aquí incluyeron pacientes mayores de 12 años, entonces habían adolescentes y la pauta fue diferente de acuerdo al peso. Entonces mayores de 55 kilos adultos iniciaban en 60 miligramos, menores de 55 con 45
mayores de 37 kilogramos 45 y menos de 37 kilogramos 30 miligramos. Y aquí muestran cómo lo disminuyeron, que en una semana disminuían 15 miligramos, a la siguiente otros 15 miligramos y de ahí 5 miligramos cada 2 semanas hasta llegar a 0 a las 21 semanas. El periodo de elegibilidad, entonces, fue de 14 días. Incluyeron a todas las personas mayores de 12 años que tenían una glomerulonefritis con poliangiitis o poliangiitis microscópica, ya sea de un recién diagnóstico o una recaída, y que deberían cumplir con las definiciones del consenso de Chapin-Hill. Tenían que tener anticuerpos PR3 o MPO positivos, tenían también que tener una tasa de filtración glomerular mayor a 15, tenían que tener también una presencia o de un elemento principal o de 3 no principales de VIVAS del aspecto renal, es decir, principal que tuviera hematuria, creatinina o aumento de la creatinina, y no principales que tuviera hipertensión, proteinuria o estos rangos de creatinina. Diana. Señor. Y hay dos cosas que son interesantes. La primera es la pauta de esteroides. Pues obviamente que recordar para las personas que estén escuchando el club de revistas que en 60 miligramos no justifica dar más dosis, porque supone que el receptor de los esteroides ya está copado, entonces más dosis posiblemente no logren más efecto. Y la otra cosa es que ellos, ¿por qué cree que era necesario la seropositividad si son vasculitis asociadas a ANCAS y algunas pueden ser seronegativas? Ellos lo explicaban ahí que era porque todos tenían que cumplir al menos esa parte de como ser más homogéneo y que ahí podían seguirlos también con los anticuerpos. En cambio, los ANCA negativos podían tener un comportamiento diferente. Y la otra cosa es lo que tú dices, que posiblemente querían una población muy homogénea, donde estuvieran 100% seguros que eran vasculitis ANCAS. Entonces, para ellos era tan importante que esos pacientes sí tuvieran la positividad, porque un paciente con un anticuerpo negativo tiene más probabilidad de tener diagnósticos alternativos. Y como este es un estudio casi que pivotal tan importante, uno quiere arriesgarse a equivocarse en el estudio. Sí, incluso en el apartado de los métodos, ellos intentaron ser muy homólogos en los ELISA que se utilizaron para los anticuerpos. Yo Pero quiero... pues, sí. Hágale, profe. Por favor, dale. Yo creo que tenemos que hacer énfasis algo que menciona Miguel, y es uno ver un estudio de vasculitis con un brazo que tiene 0 miligramos de prednisolona. Eso uno ya sabe que pues eso va a cambiar cómo vamos a tratar las vasculitis a futuro, independiente de los pecados que tenga este artículo. El problema es el precio. Lo que quería decir era que, pues que en general también lo llamativo de este estudio es que en general, y sobre todo que uno cuando lee un RCT es muy claro a qué validez externa le puede dar. Entonces, a veces, y esos criterios de inclusión muchas veces son muy estrictos. Me llama la atención de este estudio y no pierde para nada la validez externa pues, que se acerca a la vida real, en el sentido de que incluyen una población, o sea, de vasculitis confirmada, pero es una población heterogénea en sí misma. Entonces eso, a mí, pues que ellos incluso más adelante lo plantean como una limitante del estudio, yo lo vería como una ventaja enorme. Así es, profe. Entre los criterios de exclusión, ellos excluyeron entonces todos los pacientes que tenían presencia de hemorragia alveolar y que requirieran ventilación mecánica invasiva, que tuvieran la presencia de otras enfermedades autoinmunes o que tuvieran una coagulopatía o un trastorno hemorrágico. También se excluyó los pacientes que tuvieran requerimiento de diálisis o plasmaféresis en las últimas 2 semanas, que fueran trasplantados renales o que hayan recibido ciclofosfamida en las últimas 12 semanas o rituximab en los últimos 12 meses o en los últimos 6 meses con un recuento CD19 mayor a 0.01. O también que tuvieran una dosis acumulada de glucocorticoides mayor a 3 gramos intravenosos en las últimas 4 semanas o que recibieran
más de 10 miligramos al día de prednisolona o su equivalente por las últimas 6 semanas antes del periodo del screening. En cuanto a la aleatorización, se hizo una aleatorización entonces 1 a 1 y se hizo una estratificación entre los pacientes que tuvieran diagnóstico reciente o recaída, aquellos que tenían PR3 o MPO positivo y aquellos que venían recibiendo ciclofosfamida o rituximab. Se hizo la aleatorización entonces por un sistema interactivo de respuesta web con un algoritmo de minimización para mantener el equilibrio. En cuanto a los métodos, pues durante el periodo de screening los esteroides se disminuyeron a menos de 20 miligramos al día para la interrupción total a las 4 semanas. En caso de que los pacientes presentaran un ítem mayor del VIVAS, que hablara pues entonces de recaída, se manejó con metilprednisolona 500 miligramos o 1 gramo IV cada día por 3 días. Todos los pacientes tenían que recibir uno de estos 3 tratamientos, o que recibiera ciclofosfamida intravenoso, y ellos lo hicieron 15 miligramos kilogramo hasta máximo 1.2 gramos al día, en el día 1 y a las semanas 2, 4, 7, 10 y 13. Ciclofosfamida vía oral, que era el grupo más pequeño, y es cualquiera de los dos que tuvieran ciclofosfamida, se continuaba con azatioprina 2 miligramos kilogramo día. Y el otro grupo era el de rituximab, y ellos utilizaron una pauta de 375 miligramos por metro cuadrado cada semana por 4 semanas. Quería hacer, perdón, un comentario adicional, era con respecto también al enfoque del estudio, que muchas veces los estudios previos de vasculitis asociada a ANCA miran el desenlace del VIVAS como un número. También me parece interesante es sobre ver el dominio que está afectado, porque a veces pueden puntear mucho los síntomas constitucionales y de pronto sobreestima la actividad vasculítica. Entonces ver por los dominios de desenlace duro que se están viendo comprometidos también me parece un enfoque interesante. La otra cosa es, hay dos cosas. Uno, que es lo que dice Sebastián de los esteroides, hay que tenerse mucha confianza para uno parar en seco esos esteroides con 4 semanas de desmonte. Eso se llama tenerse con. Y la otra cosa es, ¿usted por qué cree que toca aceptar toda esa gama de tratamientos? Porque la Vacopam no era un tratamiento de inducción, es un tratamiento que acompaña. Pero eso no, porque usted puede poner tratamiento que acompañe, pero ¿por qué escoger tantos? ¿Cómo así escoger tantos? O sea, ¿por qué dejar tantos tratamientos como la ciclofosfamida oral, que ya es casi que anacrónica en muchas partes? No sé, profe, hay muchas partes que siguen utilizando oral, pero eso fue la población más pequeña que hubo del estudio. Pero la razón es muy sencilla. ¿Cuántos fueron? Fueron poquitos. Pues poquitos en número, que son como 300 y pico, pero mucho más, pues, pero muy grande para un número de vasculitis. ¿Pero cuántos centros tuvieron que escoger ellos? 100 y piquito, 134 creo que fue. Sí. Entonces, la cosa es que ellos se ven obligados a tener semejante nivel, porque hoy en día, por ejemplo, los canadienses usan, por ejemplo, cicloral para vasculitis, pero no es una terapia estándar. O sea, hoy posiblemente, no sé los profes qué opinan del respecto, pero posiblemente manejar un paciente con cicloral no sería un estándar de tratamiento hoy en día. Pues por lo menos no un estándar si existen otras posibilidades. Pero como ellos tenían que poder hacer captación de pacientes, si se ponían muy estrictos con las terapias o si lo limitaban mucho, se quedaban sin muestra. Entonces yo creo que parte tuvo que ver con la posibilidad de tomar más muestra y de tener una población más amplia para el estudio. Incluso, por lo que tú dices, porque no es una terapia principal, sino una terapia ayudante que son los esteroides. Aunque siendo reales, el primer método, la terapia principal terminan siendo los esteroides. Incluso para comparar, hay que ver lo que le pasó a Pexivas. Pexivas fueron casi 10, 11 años para reclutar todos los pacientes que tenían que reclutar, que también pues era mucho más complejo por la parte de la plasmaféresis, pero estos son enfermedades poco frecuentes que si uno se pone muy, muy quisquilloso con medicamentos que tienen evidencia que puede que ya no sean primera línea, se hubieran demorado muchísimo más. Y probablemente, como dice Miguel, algunos centros de Norteamérica
no hubieran podido reclutar pacientes. Yo todavía no entiendo por qué el amor de los canadienses por la ciclofosfamida oral, pero ellos siguen insistiendo con eso. Y hacer la cuenta de la dosis acumulada y un uno, y segundo, que tenés que pedir química sanguínea cada 3 a 7 días, es un medicamento que no es viable a largo plazo. No, eso es inmanejable. Y de hecho, pues hacer el recorder, y eso se demostró en el estudio Cyclops, que la dosis acumulada era como 60 y pico gramos de ciclo oral versus 10 a 12. O sea, no está mal que ellos lo hayan escogido porque tenían que escogerlo, pero ese tratamiento posiblemente estaba cayendo fuera de favor de la terapia actual. Los canadienses usualmente dicen que es porque tienen una inmunosupresión que es más rápidamente montable y más rápidamente desmontable en caso de que algo salga mal. Pero pues digamos que eso es muy de escuela, muy de cada escuela de ese uso. Así es. Bueno, este fue el esquema para el ajuste de la ciclofosfamida, que lo ajustaron no solamente por tasa de filtración glomerular, sino también por edad, que pues se ha utilizado el mismo esquema en estudios anteriores de ciclofosfamida. El ajuste en dosis posteriores, entonces para colocar la primera dosis todos tenían que tener más de 3.500 leucocitos y según el nadir de la ciclofosfamida se iba ajustando las dosis posteriores. Si tenía más de 3.000 le daban la dosis según la tabla, si tenía entre 2.000 y 3.000 reducían la dosis un 20%, entre 1.000 y 1.900 reducían la dosis un 40% y si era menor de 1.000 suspendían la dosis y esperaban hasta la siguiente fecha que le tocara la aplicación a ver si era posible o no. Y entonces el desenlace primario para ellos era este. Tenía los pacientes que ya iban con una terapia de rituximab o ciclofosfamida. Recordemos que la ciclofosfamida iba seguida por azatioprina y el avacopan era un acompañante de esta terapia. Al mismo tiempo se le daba un placebo que simulara la prednisona. Y el otro brazo tenía rituximab o ciclofosfamida, también seguido por azatioprina, y el placebo en este caso era el de avacopan y se daba la prednisona de 60 miligramos para llevar hasta 0 miligramos. Y se medía el Vivax a la semana 26 y a la semana 52. También se evalúa en los desenlaces secundarios la toxicidad inducida por glucocorticoides a la semana 26 y 52 y seguían pues esta tabla que fue propuesta en el 2016 en un estudio. Otros desenlaces secundarios era mirar cuál era, señor. Que eso también, una de las cosas innovadoras de este estudio es que no solamente nos habla de la toxicidad del esteroide, sino que nos da una forma de medir la toxicidad. Que eso, no sé, pues yo no me recuerdo, los profes me complementaron, pero no recuerdo que este índice se use tan frecuentemente en los estudios, pero le ayuda a uno como a dar como a medir cierto impacto y a medir multidominio el efecto de los esteroides. No sé, Diana, ¿qué opina también? Pues a mí me pareció muy completo, va desde el cambio de índice de masa corporal, de la hemoglobina glicada, de la presión arterial, de los lípidos, de la miopatía, de la piel, neuropsiquiátricos, infecciones, que a veces uno se le puede pasar esos pequeños cambios, por ejemplo en el perfil lipídico, en la hemoglobina glicosilada, y eso ya nos está alertando sobre esa toxicidad de esteroides. No lo conocía. Idan, una pregunta. ¿Ese artículo original es basado en alguna patología específica, en algún grupo de pacientes o en que esa herramienta en qué se utilizó? Profe, no les sé decir con exactitud. Ok, de pronto miramos ahorita la Lo referencia podemos para buscar. mirarla. Sí, ahorita lo bajo y se los comparto. Listo. Entre los desenlaces secundarios miraban entonces cuál era la rapidez de la respuesta de avacopan en comparación con la prednisona para llevar a una remisión que era definida como un VIVAS de 0 a la semana 4. Luego también miraron los perfiles de seguridad, miraron si había incidencia de eventos cardiovasculares, eventos adversos y cambios en los signos vitales, en el examen físico, en las pruebas de laboratorio, en el electrocardiograma. También se evaluaba si había cambios en la calidad de vida, medida por 2 cuestionarios diferentes. También si había cambios en los parámetros de enfermedad renal
cambios en el daño orgánico acumulado, si habían recaídas o no, y los cambios en los marcadores de farmacodinamia y el perfil farmacocinético del avacopan. En cuanto al análisis estadístico, entonces se calculó un tamaño de muestra de 150 pacientes por grupo y eso les daba un poder estadístico del 90% para una no inferioridad. Ellos hablaron de un margen de no inferioridad de menos de 20 puntos. La incidencia de remisión estaba calculada para que fuera el 60% en el grupo de la prednisona. Se hizo un análisis de eficacia primaria por intención a tratar modificado. Se calculó un intervalo de confianza al 95% a 2 colas. Y si el cambio era entonces mayor de menos 20 puntos, se consideraba que el avacopan era no inferior. Y si el cambio era mayor a 0 puntos, se consideraba que el avacopan era superior. Se usaron modelos de efectos mixtos para medidas repetidas y un Kaplan-Meier para mirar el tiempo hasta la recaída. En cuanto a los resultados, señor. La otra cosa que me pareció curiosa es que ellos hacen un margen de no inferioridad, pero también calculan superioridad misma en el mismo proceso. Sí. Que no, pues yo nunca lo había visto en esto, pero me parece, pues, no es que no me parece mal, me parece bien como ellos lo hacen, que ellos lo describen y dicen, bueno, vamos a hacer una inferioridad, pero si llega a tal punto consideraremos superioridad, que también me pareció una cosa innovadora en este estudio. Sí, pues eso es poco usual de ver porque uno, ya lo habíamos hablado en algunos clubes de revistas anteriores, que hay que mirar muy bien el tamaño muestral para poder decir que algo es no inferior o es superior, que podría ser un tamaño muestral diferente, pero ellos hicieron fue un punto de corte. Listo, entonces se incluyeron 386 pacientes, fueron excluidos, 55 fueron elegidos, perdón, 55 fueron excluidos y 331 se llevaron a aleatorización. De esos 166 fueron para el grupo de avacopan y terminaron 166 para análisis final, pues. Solamente 4 descontinuaron el estudio entre la semana 26 y 52. Y del otro brazo, 165 fueron los que recibieron prednisolona. De ahí, 164 fue incluido en el desenlace final y solo 2 descontinuaron el estudio, es decir, que las pérdidas no afectaban el tamaño de la muestra. Y esas son las características demográficas de esos pacientes, la tabla 1. Entonces vemos que los pacientes, tanto del grupo de avacopan como de prednisona, tenían una edad alrededor de 60 a 61 años. La mayoría eran hombres, también la mayoría eran una raza blanca, tenían un índice de masa corporal promedio de 26, tenían, la mayoría eran pues un diagnóstico reciente, alrededor del 70% versus el 30% que eran recaídas. En cuanto a la positividad de los ANCA, casi que el 60% eran antimieloperoxidasa y el 40%, pues alrededor del 40% eran antiproteínas A3. En cuanto a los tipos de vasculitis, eran muy similares entre los que tenían granulomatosis con poliangitis versus poliangitis microscópica, siendo ligeramente en un 10% mayor los de granulomatosis con poliangitis. Y el VIVAS score inicial era en ambos grupos de 16 y el índice de daño de vasculitis era de 0.7. Cuando vemos los tratamientos inmunosupresores, 2/3 de los pacientes venían en tratamiento con rituximab y 1/3 recibió ciclofosfamida. Vemos que los ciclofosfamida oral pues eran entre el 4.8% para el grupo de avacopan y el 3.7% para el grupo de prednisolona, que era un número muy pequeño. En cuanto a... Diana, señor. Y otra cosa que es interesante es que este estudio tiene una particularidad que es importante y es que en este grupo
el 100% de los pacientes eran seropositivos, entonces usted no puede decir que había un paciente seronegativo que le descuadrara. Uno diría que debería ser exactamente igual el PR3 con granulomatosis y el MPO con poliangiitis, pero eso nos muestra una cosa que la trata con alguna frecuencia el doctor Carlos Horacio Muñoz, que es el reumatólogo del San Vicente, que es el grupo de vasculitis, que él dice que no todos los pacientes tienen fenotipos puros relacionados con el anticuerpo. Ellos han observado en el San Vicente que de pronto hay una discordancia en el comportamiento local. Entonces, eso sí es interesante porque no hay una correlación del 100% del anticuerpo con el fenotipo. Valdría la pena verlo en el tiempo, a ver cómo se comporta con la tasa de recaídas, pero por lo menos en esta tabla sí es algo que es llamativo y que me parecería interesante escuchar la opinión de los profes. Yo creo que el anticuerpo muchas veces orienta, pero definitivamente pues, no define totalmente un fenotipo, pues me parece que pues, es una herramienta diagnóstica. También está pues la discusión si es pronóstica, yo creería también que sí de predicción de recaídas, pero sí, me parece que es una herramienta pues adicional al diagnóstico y al pronóstico. Y lo otro pues de pronto sí llama la atención la preferencia pues marcada por rituximab en los regímenes en el régimen de inmunosupresión, pues tal vez creería yo, o por lo menos en mi práctica, creo yo invertiría el porcentaje, más ciclofosfamida y menos rituximab. Yo creo que ese rituximab es evidencia del cambio de práctica, sobre todo al norte, porque es que es un estudio que empezó en el 2017 y para el 2017 ya teníamos RAFE, ya teníamos Rituxbas y ya habían los reportes preliminares del Menritsan, todos pues a favor de rituximab, no desde el punto de vista de eficacia, pero sí desde el punto de vista de seguridad. Y ya para esa época habían salido los reportes iniciales de menor riesgo de malignidad con rituximab. Entonces yo creo que esto muestra cómo cambió la forma de manejar vasculitis ANCA al norte. Lo que a mí me llama la atención es más con rituximab, porque ya en el 2017 nada más escogieron un esquema RAFE, poner la dosis de inducción, pero no continuar mantenimiento con rituximab. Llama la atención que es un esquema de cuatro aplicaciones de rituximab y 12 meses de placebo de prednisolona, que ya pues que ya después nos dimos cuenta que había una frecuencia de recaídas importante. Entonces eso yo creo que va a ser complicado para que estos datos lo que cojan a largo plazo. Va a ser muy complicado porque ya en este momento muchos en el norte es rituximab inducción y rituximab mantenimiento sin duda. Entonces ahí va a ser un poquito complejo a futuro. Sí, profe. Bueno, en cuanto a compromisos de daño, el 80% en ambos grupos tenía un compromiso renal importante. Y el uso de glucocorticoides, el 38% para el grupo de Avacopan, 44% para el grupo de prednisona había utilizado glucocorticoides intravenosos y oral alrededor del 60% los dos. La dosis diaria equivalente era de 46 miligramos versus 52 miligramos. Entonces, en cuanto a resultados del desenlace primario, aquí vemos que en cuanto a remisión a la semana 26, la diferencia era de 3.4, con un intervalo de confianza que va entre menos 6 a 12.8. Y ellos mostraban que era una P estadísticamente significativa para no inferioridad y no había diferencia estadística para superioridad. En cambio, cuando miraron la remisión a la semana 52, los pacientes con Avacopan no solamente era no inferior, sino que tendía a ser superior en mantener la remisión. De ahí algo que quieran hablar, que este es pues el desenlace más importante del estudio. ¿Y usted por qué cree que eso se dio así? ¿Perdón? ¿Por qué crees que eso se dio así? En el tiempo, porque habían menos dosis acumuladas, porque tuvo mayor seguimiento,
Pero en teoría el seguimiento no debería influenciar y la dosis acumulada de los no esteroides. tanto, pero sí un concepto muy importante y es que si Avacopan no tiene efectos adversos, usted no lo tiene que desmontar. Entonces, usted continúa, pues en el símil sería como si usted continuara el esteroide de dosis full. Entonces, claro, usted tiene que desmontar los esteroides. Entonces, es probable que a la semana 52 ese efecto sobre la desmontada logre eso, porque hay que recordar que es que el problema de la efectividad es que los primeros 2 a 3 meses de una vasculitis, casi que el 100% del efecto lo logra usted con la dosis alta de esteroides con la que está manejando los pacientes. Y de hecho, la mortalidad en los primeros meses de una vasculitis, después de que controla la enfermedad, que se controla en la mayor parte de los casos aceptablemente rápido, es infecciones. Entonces, posiblemente al usted tener que desmontar el esteroide y poder mantener la Avacopan, esa diferencia en el tiempo es donde logra realmente salir a relucir. No sé los profes qué opinan. A la semana 52 el paciente solo venía recibiendo azatioprina para los que iniciaron con ciclofosfamida o previamente recibieron rituximab, pero no habían continuado con nada. Y ya para este tiempo la prednisona ya se había desmontado, ya había estado en 0 miligramos. Es decir, que ellos venían solamente con azatioprina o con lo que haya dejado el rituximab. Mientras que estos venían con azatioprina Avacopan o con el que recibió rituximab más Avacopan. Es que ahí el problema va a ser... Y la otra cosa es que eso ya es anacrónico, por lo que ya decía Sebas, que es que ya por ejemplo, azatioprina mantenimiento de su rituximab, quedaría la duda si queda alguna duda realmente sobre si rituximab en condiciones óptimas sea el medicamento de elección. No sé, Sebas, ¿qué opinas? Yo creo que es que ahí el problema, o sea, con estos datos el problema va a ser entonces damos mantenimiento con rituximab o más bien inducimos desde el principio con Avacopan rituximab y después dejamos nada más con Avacopan. Ahí sale la pregunta de este Sebastián, estudio. es la pregunta más importante. La más importante de todas es, ¿cambió el uso de esteroides o cambió el uso de rituximab también? Porque si usted con Avacopan puede mantener al paciente en remisión y costo-beneficio es más importante, ¿para qué necesita mantener remisión con rituximab si lo puede mantener con Avacopan? Esa pregunta es la pregunta sin duda más importante. No sé el profe Carlos Jaime qué opine. Lo que pasa es que uno se vería muy entusiasmado a responder esa pregunta, pero yo creo que el estudio llega simplemente para que, o sea, es comparando esteroides a Avacopan, porque creo que el régimen de inducción pues, es diferente. Pues, y por lo menos ellos, por lo menos también son muy guapos pues, de la manera en que utilizan ciclofosfamida. Yo con menos de 3.500 leucocitos no pongo pues ni a palo ciclofosfamida, pues es un manejo diferente. Entonces yo creo que uno se había tentado, pero no creo que uno pueda responder el cambio de rituximab. Pues si a mí me preguntan, yo lo que haría es inducir pues con el esquema de inducción de rituximab y sigo poniendo el esquema de mantenimiento cada 6 meses de manera indefinida, pues es mi práctica usual. No la cambiaría pues a partir de este estudio, pero sí lo pensaría para los esteroides, que creo que fue la pregunta que quieren responder. Pero sí, profe, lo que usted dice es verdad, no da todavía para cambiarlo, pero tiemblan los cimientos de tratamiento de la vasculitis con estos resultados, porque eso abre espacio para nuevos estudios y uno dice, quién sabe cuánto va a cambiar en 10 años el tratamiento de la vasculitis. Sí, o sea, el laboratorio debe estar babeando porque ya deben estar empezando, ya deben estar diseñando a ver cómo empiezan a reclutar mantenimiento Avacopan versus mantenimiento rituximab. Listo, entonces cuando uno mira los análisis de subgrupos para el mantenimiento de la remisión a la semana 26, vemos que los pacientes que tenían una recaída eran los que tenían mayor remisión a la semana 26 versus a los que tenían un diagnóstico reciente. Si uno mira por tipo de anticuerpos, los pacientes eran similares, tanto los que tenían PR3 o tenían MPO. Si uno mira por ese tratamiento que le dieron, si era ciclofosfamida o rituximab, también era muy similar entre los grupos, siendo un 10% mayor
la remisión a la semana 26 en los pacientes que tenían rituximab. Y en cuanto al tipo de vasculitis, los pacientes con granulomatosis con poliangitis también era muy similar a los de poliangitis microscópica. Pues no había mucho, había un 5% de diferencia. Y a la semana 52 se invertía la parte de los de recaídas versus diagnóstico nuevo, porque aquí los pacientes que tenían un diagnóstico nuevo tenían una mayor remisión a la semana 52 para los que recibieron prednisona, y para los que recibieron avacopan se mantenía los que tenían recaída. En cuanto a los tipos de ANCA, también eran muy parecidos. Ciclofosfamida, para los pacientes que tenían rituximab tenían una mayor remisión sostenida a la semana 52. Y en los tipos de vasculitis se comportaron muy similar. ¿Algo que quieran aportar sobre los subgrupos? Yo pienso que no. Sí, no sé si de pronto, Anita, también eso puede ser explicado pues por el amplio grupo de vasculitis que incluyeron pues en cuanto a definición, ¿cierto? Entonces no Sí. es posible que también esos desenlaces sean como consecuentes porque no son tan estrictos y se restringen ni por inmunosupresión, ni por anticuerpos, ni en nuevos, ni en recaídas. De pronto uno podría, pues, no sé si me parecería, mirándolo así grande, que sea algo esperado, pues, por la forma en que los criterios de elegibilidad del estudio. Y pues ellos lo sacan todas estas tablas en el suplemento, no lo sacaron en el artículo principal, precisamente porque al dividirlo en subgrupos perdía poder estadístico. Miren que el tamaño de la muestra disminuyó mucho, habían unos grupos de 60, 50 pacientes, y por eso no podían decir que era superior o no inferior, pues porque se perdió el poder estadístico de los subgrupos. Pero hacen una tendencia pues llamativa, que no había mucha diferencia entre uno y otro. En Pero con cuanto, lo que demostraron en el primario, importa dos pepinos que no logran el secundario. O sea, los manes saben que con lo que mostraron en el primario ya la hicieron completica. Por eso también no intentan su grupo, porque es un desenlace tan importante que dicen, su grupo pues todavía no. sí, y aquí vemos esta gráfica, pues este Kaplan-Meier, donde muestra que el grupo de avacopan versus el grupo de prednisolona tenía mayor permanencia en el tiempo, entonces libre de recaídas. En cuanto a desenlaces secundarios, como les había dicho, ellos habían medido varios desenlaces, hicieron muchos desenlaces secundarios. En cuanto al uso de glucocorticoides, pues había una diferencia importante. Miren que ningún intervalo de confianza cruza el cero, por lo cual uno infiere que hay que es significativo estadísticamente en cuanto a que el avacopan presenta menores efectos adversos pues versus los glucocorticoides. Y aquí vemos también estos gráficos de barras donde se demuestra que tanto a la semana 13 como a la 26 la toxicidad por glucocorticoides era muchísimo menor en el grupo avacopan. En cuanto a la tasa de filtración glomerular, los pacientes presentaron también una diferencia que es estadísticamente significativa, más no clínicamente importante, porque la diferencia fue solamente pues de 3 mililitros minuto, tanto a la semana 26 como a la semana 52. Y así se graficó también, como una diferencia pues para ellos que tiende a ser estadística, pero lo que les digo que clínicamente realmente no impacta mucho. Y 2 pacientes en el grupo de avacopan y 4 pacientes en el grupo de prednisona finalmente
durante el periodo de tratamiento tuvieron que recibir diálisis. Yo creo que hay que hacer una cosita y es muy importante lo que vos dijiste. Probablemente no hay una diferencia clínica, pero le da a uno tranquilidad de que no es al revés. Sí, O sea, que es no que empeoró. uno no encuentra por dónde criticar a Bacopan. O sea, porque, listo, perfecto, no resiste glucocorticoides, pero es que tampoco, o sea, ni siquiera tengo como criticar desde el punto de vista renal, que es como a veces uno de los grandes temores que uno tiene con vasculitis ANCA. Entonces da mucha tranquilidad esa gráfica. Sí, de que no lo va a empeorar, por lo menos tiende a la mejoría, aunque no es pues la gran mejoría que uno puede esperar. Sí, señora. En cuanto a los desenlaces de calidad de vida, también fueron muy similares. Todos, ya sea del grupo de prednisolona o del grupo de avacopan, tendían a mejorar la calidad de vida a lo largo del tiempo del tratamiento. Avacopan tuvo ligeramente una mayor mejoría en la calidad de vida. Si medimos, pues si vemos acá en el SF36, en el rol físico, en la función física y en el rol emocional tenía y una percepción mayor de vitalidad, se veía mejor en los pacientes de Avacopan versus el de la prednisolona. Igual en el otro cuestionario, pues ambos llevaban a mejorar la calidad de vida, pero era ligeramente superior en los pacientes de Avacopan. Y otros desenlaces también que ellos colocaron, como la tasa albúmina creatinina, no había mucha diferencia también, pues había diferencia estadística, como vemos acá, pues ninguno cruza el cero. Eh, en estos dos sí cruzan estos tres sí cruzan el cero, pero realmente tampoco fue un desenlace importante en el estudio. La dosis media total equivalente de prednisona entonces fueron 1.349 miligramos, que eso equivalía a 4 miligramos por paciente día en el grupo de Avacopan y 3.655 miligramos equivalentes a 12 miligramos por paciente día en el grupo de prednisona. Es decir, que los pacientes con Avacopan utilizaron 3 veces menos esteroides con respecto al grupo de prednisolona. Recuerden que el Avacopan el protocolo decía que era cero esteroides, pero que en caso de que ellos tuvieran un punto mayor del VIVAX, recibían los pulsos de prednisolona. Por eso es que eh, terminan con algo de esteroides en el brazo de Avacopan. Y 3 pulsos son 3.000 miligramos. Pues ellos pusieron uno de 500, pues el protocolo dice que puede ser 500 o puede ser de 1000. Entonces algunos tenían 3.000 miligramos, como dice el profe, y otros tenían 1.500. En cuanto a la seguridad, pues los eventos adversos fueron muy similares en ambos grupos. La única diferencia que llamó la atención son los efectos o anormalidades en la función renal para el grupo de Avacopan, que era un poquito menos de 2 veces el cambio en el perfil hepático. De resto, todos eran muy similares, aunque a Avacopan le fue mejor en los eventos a largo plazo de infecciones, tenían menos infecciones y sobre todo infecciones graves. ¿Cuáles son las debilidades y las preguntas por resolver del estudio? Entonces, los glucocorticoides fueron utilizados por pacientes en el grupo de Avacopan, que, como les decía, era mucho menor al grupo de la prednisolona. La incidencia del grupo de glucocorticoides adicional fue mayor en el grupo de prednisona que en el grupo de Avacopan, es decir, que así tuvieran prednisona de base, requirieron incluso dosis extra de glucocorticoides. Lo que hablábamos al inicio, que probablemente es un ensayo heterogéneo, que hay pacientes que recibieron rituximab y otros ciclofosfamida y otros tenían PR3 positivo y otros MPO positivo,
pero esto también se hizo por lo difícil de recolectar estos pacientes para lograr la muestra y porque hacer un estudio de este magnitud solo para MPO o solo para PR3 puede ser un poco más dispendioso en conseguir el tamaño muestral. Y las preguntas que quedan es, ¿qué va a pasar entonces en los pacientes ANCA negativo? Los pacientes granulomatosis con poliangiitis de predominio eosinofílico, esos no estuvieron incluidos. También otra pregunta es qué pasa en los casos de los pacientes que tuvieron glomerulonefritis rápidamente progresiva y hemorragia alveolar que no fueron incluidos en este estudio. Entonces, Diana, señor. ¿y usted por qué cree que esas últimas dos preguntas? Porque la eosinofílica también tiene muy baja prevalencia, al igual que estos dos desenlaces. Y por otra razón, y es que la granulomatosis con poliangiitis y eosinofilia no se tiene claro que sea una sola enfermedad, porque tiene dos subtipos, el tipo ANCA positivo, que es muy vasculítico, y el subtipo ANCA negativo, que tiene más compromiso cardíaco. Entonces, es poco probable que haya una enfermedad, que haya un estudio grande y rápido solamente de eso, pero por eso es que es tan complicado con la vasculitis con eosinofilia, porque pueden ser dos enfermedades en un solo fenotipo. Y la otra es porque obviamente en un estudio que es pivotal en el que van a entrar un medicamento duro, no se pueden meter con un grupo de pacientes tan graves como glomerulonefritis rápidamente progresiva y hemorragia alveolar, porque eso ya lo aprendimos de los estudios de rituximab, que les va mal. Entonces hacen como hizo belimumab, entran por un lado, que es un lado en el que pueden demostrar cosas y van mordiendo cada vez más pedacitos de la enfermedad para ir consolidando el terreno. No sé, profes, ¿ustedes qué opinan? Sí, yo creo que en general, pues digamos que es una minoría, son casos excepcionales. También pues al parecer la respuesta de Ensure Strauss a rituximab tampoco no es la mejor por lo heterogéneo de la enfermedad. Yo tenía una pregunta, Diana, que no la pude encontrar en el artículo, es ¿qué porcentaje de los pacientes del grupo pues, de Avacopan tuvieron que ser... Profe, se le cortó. ¿Qué porcentaje? ¿Qué, profe? De los pacientes de Avacopan tuvieron que ser pulsados porque se aumentó el VIVAS? No dicen, profe. Ok. En el suplemento tampoco está. Ok. Sebas, ¿tú qué opinas? Que lo único que se está interponiendo entre Avacopan y los sistemas de salud va a ser el costo. Esto es un artículo que para mí cambia cómo tratamos. Obviamente, como lo dijo Miguel, si uno va a proponer un medicamento de esta forma, que va a cambiar de una forma tan radical, que puede cambiar de una forma tan radical como se trata de vasculitis, al permitir un ahorro tan grande de glucocorticoides, se sabía que iba a ser una población muy seleccionada. Pacientes claramente que eran vasculitis ANCA y nada más, y pacientes claramente tipificables, y por eso no se metieron con granulomatosis eosinofílica con poliangiitis ni con los ANCAs negativos. Para mí, uno hablar de un brazo que tiene 0 miligramos de prednisolona en el tiempo y que tiene 3 veces menos de uso de glucocorticoides a un año, en una enfermedad tan grave, potencialmente mortal, y como ellos muestran que tienen un paciente, o sea, porque no fue que escogieron los pacientes menos graves de vasculitis, un 80% de compromiso renal son pacientes que realmente tienen un compromiso importante de un órgano que puede impactar en mortalidad y calidad de vida. Y uno decir que por sus estudios fase 2 hizo esto y muestra estos datos, la única limitación que yo veo es que la prednisolona es tan barata que donde a ellos se les vayan las luces desde el punto de vista de precios sería la única limitante, porque es un medicamento que uno espera que desde el punto de vista farmacoeconómico, con el ahorro de glucocorticoides, el posible ahorro de efectos adversos a futuro, la posibilidad de menos infecciones a futuro, de menos osteoporosis, de menos cataratas, No, señor, lejos. Sí, o sea... Le diga, lo va a mandar con Avacopan porque Rituxi le queda complicado, aunque Rituxi pues tiene muchas bondades en su tiempo de aplicación. Es que yo creo que no esperábamos tan rápido o sea, rituximab cambió como tratamos las vasculitis y en 8 años estamos viendo otro medicamento que también nos está cambiando cómo se trata vasculitis. Yo creo que es un avance gigante para esta enfermedad.
Las discusiones van a ser es en qué momento lo utilizamos y en quién desde el punto de vista de costos, porque prednisolona vale 2 pesos. Y muy interesante a futuro que alguien se atreva a meterse con mantenimiento con Avacopan versus mantenimiento con rituximab. Y la otra cosa es que el índice de esteroides mostró sus bondades porque pudimos ver que el índice de esteroides tenía unos efectos muy localizados, que eran metabólicos, que ahí es donde se notó parte de la diferencia grande. Entonces también es una forma distinta de analizar los estudios con esteroides. Cambia un paradigma, sin duda. Janita, sigue tranquilita, o ya acabamos. Ya terminamos. Entonces, no sé si de pronto el doctor Sebastián o el doctor Carlos tengan algún comentario final para realizar. Yo creo que va a haber un problema con costos. Pues yo no tengo datos de esos, obviamente no sé, pero ya en Twitter hay algunos comentarios de reumatólogos en Australia y en el norte donde como que ya empezaron las discusiones de aprobación de este medicamento y parece que la barrera del precio va a ser importante. Es lo que ellos dicen inicialmente como su chisme en redes sociales. Esperemos que no sea así. Al parecer la FDA puede aprobarlo para el 7 de julio, entonces hay que estar pendiente de eso. El problema será el precio, porque donde pongan esto pues inalcanzable, en estos sistemas de salud que son solidarios, universales, donde pues hay que rendir la plata para un montón de enfermedades, desafortunadamente sería complejo. Pero para mí es algo que cambia el tratamiento de vasculitis. Uno hablar de un esquema de 0 miligramos, entre comillas, de prednisolona, yo no lo esperaba tan pronto. Sinceramente no lo esperaba tan pronto. Y los estudios fase 2 eran prometedores, pero realmente no esperaba encontrarme con esto en esta época. A 15 o 20 años de pronto, pero no en este momento. Normalmente cuando hacemos un análisis crítico de todos los estudios, especialmente un RCT, pues uno le preocupa la validez externa, pero este estudio tiene pues muchas bondades y le abre a uno la mente y le cambia la perspectiva de las vasculitis asociadas a ANCA. Y quizás una cosa muy importante, nos enseña que el complemento es una vía muy, muy compleja, porque lo que nos está enseñando este estudio es que ese 5A que uno siempre cuando estudiaba complemento lo tiraba a un lado como eso es como atrayente y ya, resulta que es posiblemente el factor más importante desde el punto de vista del proceso de la vasculitis. Entonces, también es, primero, que la evaluación que el bloqueo del complemento parece ser complejo, ya no es solamente culizumab y bloquear el complemento, ya es dónde lo va a bloquear y cómo lo va a bloquear, que eso va a abrir un aspecto gigante de conocimiento. Y lo segundo es que tendremos que replantearnos en cuántas enfermedades, en lupus podrá ser parecido a la importancia del complemento, o sea, en cuántas enfermedades ese 5A es fundamental, o en qué manifestaciones en el futuro, y en 10 años cuántas enfermedades estaremos manejando sin esteroides por este descubrimiento. Yo creo que no solamente cambia la vasculitis, sino que cambia el concepto de cómo conseguimos el complemento y pudiera llegar a cambiar la reumatología, por lo menos en algunos aspectos que todavía no podemos predecir de manera clara. Miguel, o sea que es un artículo interesantísimo. Da tanta relevancia la parte del complemento que uno dice, hay algún laboratorio con nombre propio que produce un medicamento que empieza por eco y que termina en bla bla, que se debe estar dando golpes de pecho, porque con los estudios fase 2 de Avacopan, con lo que se venía a venir con Avacopan, yo como laboratorio se lo hubiera metido todo a la competencia. O sea, si yo fuera el del otro producto, me hubiera pegado de eso que mostraba Avacopan y estaría en este momento sacando estudios, porque es que realmente Avacopan está cambiando esto y no es el primer inhibidor de complemento que hay, que es lo que uno dice, hombre, ¿por qué no se pellizcaron con el otro que ya existía? Ahí se va a decir la profe Gloria Vázquez, que es nuestra profe, que es una gomosa de la inmunología y fue la que nos enseñó a todos nosotros. Yo me acordé mucho de ella ahora porque dice uno vuelve una de esas básicas de inmunología y se da cuenta de lo importante que son. Sí. Bueno, yo creo entonces que con esos comentarios finales podemos cerrar el club de revista de reumatología. Les agradecemos a todos que hayan escuchado, que hayan estado atentos. Los invitamos porque este mes tenemos varios artículos que son muy interesantes. Vamos a tratar uno de diacereína, que hace mucho tiempo no salía un artículo de diacereína en artrosis, y vamos a tratar polcosporina en lupus, que también será un artículo interesante. Entonces, sin más, nos despedimos y les deseamos a todos una feliz noche. Gracias totales.
Buenas noches. Muy bien, Diana, gracias. Feliz noche. Gracias. Buenas noches.